Doctor, bienvenido a Extremos y a Solo Frecuencia Primera acá en Lima. Y muchas gracias por habernos permitido un momento de su tiempo allá en España. Encantado de estar con vosotros y con vuestra audiencia, Sandro y compañía. Excelente. Doctor, nos quedamos muy sorprendidos cuando estuvimos investigando sobre nuevas tendencias en la salud, cuando encontramos sus estudios y sus declaraciones en diferentes medios de internet sobre cómo a través de la palabra, qué tan importante es la palabra o los fonemas que se dicen para poder generar una salud positiva o negativa. Por favor, doctor, quisiera que nos ilustre al respecto y qué tanto de ciencia hay en esto que usted está defendiendo. Con mucho gusto. Mirad, toda mi experiencia como médico y cirujano, operando desde hace 44 años sin anestesia química, sin usar antibióticos, con un 0% de infecciones postoperatorias, enseñando a parir a las mujeres con una sola sesión de entrenamiento en cualquier mes del embarazo, enseñando a poner en marcha los mecanismos naturales de la curación. Todo eso es sorprendente que la razón que lo hace posible es tan sencilla como eficaz. Dos cosas. Una, lo que yo llamo respuesta biológica positiva, que se detecta fácilmente por la calidad de nuestra saliva. Saliva fluida, agradable como el agua, saliva vagal en términos médicos, generosa como yo la llamo. Y respetar lo que cada palabra, pensada o hablada, significa para la calidad de nuestra vida. Solo con esas dos enseñanzas, si se impartieran en la educación primaria, el mundo cambiaría. Nuestra civilización encontraría el remedio a todos los problemas que tiene pendientes, porque el desencuentro entre las personas, el desencuentro entre las naciones, el comienzo de la mayor parte de las enfermedades y hasta las guerras tienen su origen en el mal uso que hacemos del poder creador de la palabra, del poder creador de bien o de mal de la palabra. Doctor, ¿qué tiene que ver la fluidez de la saliva humana en esto que usted llama respuesta biológica positiva? La saliva, dentro de lo que yo llamo respuesta biológica positiva, es solo un indicador de que hemos estimulado el nervio vago, que de vago no tiene nada. Yo lo he rebautizado como generoso. La saliva equivale al mercurio en un termómetro. Es solo un indicador de temperatura, el mercurio, y de calidad de vida, la saliva. Si consideramos la boca como un termómetro de calidad de vida, boca seca, adrenalina, estrés, respuesta biológica negativa. Boca húmeda, en nuestro idioma tenemos frases acuñadas por la sabiduría del pueblo como se me hace la boca agua, se me cae la baba, siempre asociado a situaciones placenteras. La ciencia explica el porqué, es que esa saliva es saliva vagal. Correcto. Es decir, que el hecho de que una persona tenga gran salivación, según sus estudios, implica que es una persona que tiende a estar sana. Perdón,
No me llegó bien la pregunta. Lo que le pregunto, doctor, es que según sus estudios, una persona que esté salivando bastante, ¿significa que es una persona que tiende a la salud, a estar bien de salud? Por supuesto, la saliva como indicador de respuesta biológica positiva no es la que produce, es la respuesta biológica positiva que indica que pone en marcha los mecanismos naturales de la curación, que permite vivir con un mayor autocontrol y que facilita conseguir la analgesia psicológica con un simple deseo. ¿Por qué pide el doctor Escudero a cada paciente antes de meterlo al quirófano que haga un poco de saliva en su boca? Porque más de 40 años operando sin anestesia química, he comprobado que un simple deseo de mi paciente le permite anestesiar psicológicamente su cuerpo y estando absolutamente consciente, libre, más libre y consciente que nunca, me permite hacer mi trabajo quirúrgico sin importar el tiempo que necesitamos para hacerlo. Correcto. Doctor, hay personas que padecen de neuritis, por ejemplo, o de fibromialgias. ¿Que padecen de? De neuritis o también... Perdón, es que me llega muy doctor, baja tu voz. ¿Me escucha, doctor? ¿Me escucha aquí? ¿Me escucha mejor? Sí, vamos a ver. Sí. Le preguntaba, hay personas que padecen de neuritis o también de fibromialgia, con dolores muy intensos y crónicos. En este caso, ¿cómo podría la saliva de alguna manera ayudarles? Estáis empeñados en hablar de la saliva. Yo te voy a decir que todo lo que has mencionado, en mis memorias recién publicadas, que por cierto podéis leerlas ahí, en Perú, simplemente poniendo en Google Noesi Tienda. En la Noesi Tienda tenéis todas mis publicaciones, incluida la última, mis memorias. Por cierto, el capítulo 100 de mis memorias es mi relación con el Ministerio de Sanidad, porque llevo años tratando con el Ministerio de Sanidad de España. Tengo una carta de la ministra actual ordenando a los sectores encargados de farmacia que traten con el doctor Escudero la forma de llevar su experiencia a la seguridad social. Los trámites son tan lentos que yo, Sandro, propondría al Instituto Nacional de Salud de vuestro país que tratara con Escudero de llevar su experiencia a Perú y a lo mejor dábamos cuerda a los políticos españoles para aprovecharse de mi experiencia. Insisto que la noesiología, para que se aproveche inteligentemente en el mundo, hay que llevarla a la escuela. Bueno, ¿y cómo llevaría yo mi experiencia a la sanidad de cualquier país? Parece ser que solo sirve para mejorar la calidad de la salud todo lo que se llaman fármacos que hay en las farmacias. Pues no es así. La salud debe empezar en la educación y yo dispongo de toda mi experiencia condensada, ordenada y preparada en un MP3 que si se repartiera en la seguridad social de cualquier país sería algo fantástico, sería una revolución, no solo sanitaria, sino también cultural. Mirad, ¿por qué creéis que hace unos meses llamé
a la embajada de Estados Unidos en Madrid pidiendo que deseaba, claro, después de presentarme con mi experiencia, que deseaba hablar con Trump. ¿Por qué? Porque a Trump le diría sencillamente: estamos poniendo al mundo en riesgo de una guerra nuclear, porque no se resuelven los problemas con Corea del Norte mandando portaaviones y amenazas. Corea del Norte es un país pobre, pobrísimo. Los astronautas por la noche prácticamente no lo ven, no hay luz, y un país que no se ve desde el espacio por la noche es un país que necesita ayuda. Lo que hay que hacer es ayudar a la economía de ese país, no amenazas. Y cuando hay problemas entre personas, cuando hay problemas entre naciones o partidos políticos, yo digo que si ambas partes simplemente procuraran, cuando hacen gestiones para llegar a algún acuerdo, mantener la boca húmeda como signo de respuesta biológica positiva, todo el mundo encontraría la solución necesaria para que entre las personas hubiera armonía, para que entre las naciones hubiera proyectos de cooperación, para que el mundo progresara a todos los niveles, en lugar de ir rumbo a su propia autodestrucción, porque han puesto en la educación del ser humano el temor como motivación fundamental de sus actos, cuando solo el amor es la única energía panacea capaz de resolver todos los problemas que tenemos planteados. Muy bien, Ana Rosa, adelante. Doctor Escudero, mucho gusto en conocerlo. Quería preguntarle algo que mencionó, ¿no? Acerca de la anestesia. Perdona, ¿con quién hablo? ¿Eres Ana Rosa? Sí, soy Ana Rosa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Encantado. Doctor, pregunta. Sí. ¿Cómo puede hacer una persona para lograr, o sea, me imagino que para poder autoanestesiarse sin necesidad de químicos, debe haber un proceso para que la persona pueda lograrlo por sí misma, ¿no? Porque se trabaja también un poco de fuerza mental en ello y a veces hay personas que no se creen, ¿no? ¿Sí? Ana Rosa, bastan unos minutos para preparar a un paciente cuando llega a mi consulta con necesidad de cirugía, para demostrarle que su cerebro es el mayor tesoro a su disposición y que está diseñado para atraer a la vida lo que piensa. ¿Por qué crees que comparo yo el cerebro con el volante de un coche? ¿Verdad que en un tramo de recta si doy un volantazo me estrello? Porque el coche funciona bien, está diseñado para obedecer. El volante del ser humano es su cerebro y está diseñado para atraer por todos los medios a su disposición a la vida lo que se piensa o lo que se habla. Simplemente con este conocimiento, en unos minutos cualquier paciente comprueba que puede anestesiar cualquier parte de su cuerpo a voluntad o recuperar la analgesia. Un ejemplo de esto: en mis cursos de noesiterapia, las embarazadas son un ejemplo fantástico, porque con una sola y breve sesión, estando en respuesta biológica positiva que detectan por la calidad de saliva, o, en caso de que no tengan saliva, hacer un par de respiraciones profundas para que el movimiento del diafragma estimule el nervio vago. Ese pequeño movimiento del diafragma nos pone en respuesta biológica positiva y nos facilita, con un simple deseo, conseguir la analgesia psicológica. Las embarazadas se llevan todo su cuerpo y el de su bebé con una anestesia psicológica para todo el embarazo, parto y posparto. Realmente,
si este conocimiento se usara en la sanidad en todos los países del mundo, habría una revolución sanitaria y cultural impresionante. Doctor, ¿cómo así usted ha llegado a esas conclusiones científicas dentro de todas sus investigaciones, que por lo que veo son abundantes? Estamos hablando de más de 4 décadas de investigaciones arduas y estudios. ¿Qué experiencias en particular le llevaron a esa conclusión tan sorprendente y revolucionaria para la medicina de hoy? Simplemente el por qué decidí estudiar medicina, mi deseo de ayudar a mis semejantes. Y mira, ese deseo me ha llevado a cosas como que son difíciles de entender cuando las cuento. Adelante. Mirad, una de las últimas libertades que nos han quitado en España a los médicos es que hace unos años, con una cuartilla con nuestro nombre y número de colegiado, podíamos recetar. Hace años que no. Hay que pedir recetas al colegio de médicos que te las da numeradas. Cuando me enteré de esto, pedí 100. A mi consulta llegan desechos de todas las especialidades y no hay ningún paciente, no importa el diagnóstico con que llegue, que si entiende lo que significa vivir en respuesta biológica positiva y respeta lo que cada palabra significa, no cambie su vida. Bueno, pues en años no he usado una sola receta. ¿Qué he demostrado? Que la farmacia primera, primordial y más importante del ser humano están en ese cachito de energía divina que lo mantiene vivo, que llamamos alma. Yo digo que el Creador diseñó al ser humano, o las leyes que lo han hecho posible, poniendo en su alma una herramienta llamada pensamiento para usar esa energía que le mantiene vivo en su vida y en su entorno. Pero dejó el pensamiento con la libertad para usarlo. Y del mal uso que el ser humano hace de su pensamiento se derivan desde la mayor parte de las enfermedades hasta las guerras. Y no es una exageración decir lo último que acabo de decir. ¿Qué significa eso, doctor, hablando en términos prácticos? Digamos que una persona me ha ofendido, me ha injuriado o me ha maltratado muy injustamente y yo le deseo el mal, le digo, eres un tal cual, eres un maldito, que te mueras, etcétera. ¿Qué es lo que normalmente ocurre diariamente en la sociedad? ¿Qué significa? ¿Quién se enferma? Mira, ¿el que lo dice o a quien va dirigido? Tú no puedes evitar lo que otro piense u otro diga, pero tú puedes no reaccionar ante una posible ofensa o agresión. Y eso te hace más fuerte, la no reacción. Pero quiero añadir algo importante hablando de la segunda parte de mis enseñanzas. Estamos educados tan mal, todos, en el mundo entero, que solo sabemos hablar del mal que tengo, del mal que temo, del mal que no quiero, del mal que tenía, cuando si queremos mejorar la calidad de nuestra vida, del mal no hay que hablar ni para decir que no lo quiero. Pero ¿qué debo hacer? Cambiar ese hábito negativo cultural por el siguiente. Hablemos del bien, hablemos solo del bien. Y del mal no hay que hablar ni para decir que no lo quiero. Pero ¿qué hago si tengo un mal? Busco antónimos del mal. Y cuando ya sé cuál es el bien opuesto
al mal que tengo o temo, lo pongo sin límite y por favor, a todo aquel que me escucha, que recuerde la palabra que voy a decir a continuación, porque puede cambiar la calidad de su vida. Es una palabra que yo digo que hace auténticos milagros, y os podría contar algunos de los que veo en mis pacientes. Escucha, amigo, recuerda para toda tu vida la palabra necesito. Añade sin límite tras ella el bien opuesto al mal que tienes o temes, y sigue pensando, y conjunción copulativa, que cada vez me sea más fácil conseguirlo, y no pares hasta lograrlo. Ese trabajo ni Dios lo puede hacer por ti, que te dio la libertad de pensamiento. Y no se te ocurra decir, necesito algo importante, pero porque la conjunción peyorativa te va a llevar a restar, vas a decir, va a ser difícil, imposible, no podré. Y tu cerebro te dirá, claro, es que yo no puedo llevarte la contraria, como el coche en un tramo recto de carretera cuando das un volantazo. ¿Quieres estrellarte? Yo no puedo llevarte la contraria. Nos entrenamos un poco a buscar antónimos para recordar que no hay que volver a hablar de ningún mal ni para negarlo. Pero ¿por qué no hay que negar el mal? Porque el cerebro no entiende la negación. Te pongo un ejemplo, amigo que me escuchas. Piensa en una persona que conoces bien, que quieres bien, que quieres echarle un piropo y con tu mejor sonrisa le dices, oye, ¿sabes que no eres un sinvergüenza? Y esa persona con su mejor sonrisa también te dice, oye, aprende a hablar español, dime al menos que soy honesto. ¿Verdad que no sinvergüenza no es un elogio? Y honesto sí. ¿Verdad que negar el mal no es el bien? Pues vamos a entrenarnos a buscar antónimos. Esto puede producir en toda vuestra audiencia un bien inmenso. Recuerda, amigo que me escuchas, la palabra necesito. Y me vas a hacer saber que tienes sed sin mencionar esa palabra. Necesito agua. Me vas a hacer saber que tienes hambre sin mencionar esa palabra. Necesito comer. Me vas a hacer saber que tienes sueño. Necesito dormir. Me vas a hacer saber que tienes miedo. Necesito seguridad, confianza, valentía. Me vas a hacer saber, amigo mío, que tienes dolor, malestar, sin mencionar esas palabras. Necesito bienestar, estar bien, o la idea de analgesia psicológica. Haciendo esto veo milagros, y si queréis os puedo contar alguno de los que cuento en mis memorias. Os pongo el primero que me venga al recuerdo. Una embarazada está en uno de mis cursos y en un descanso le pregunta a mi hija María Jesús, ¿qué podría aconsejar a una prima hermana mía, embarazada como yo de 7 meses, que 2 equipos de cardiólogos, Madrid y Barcelona, han hecho un diagnóstico terrorífico en el corazón de la niña que lleva en su matriz? Ese corazoncito no tiene válvula pulmonar. O sea, que cuando nazca esa criatura, la sangre venosa que llegue al ventrículo derecho no tendrá puerta por la que pasar a los pulmones para oxigenarse. Y mi hija
le dijo simplemente: dile a tu prima que lo que lleva dentro es de plastilina, para hacerle pensar que es muy moldeable, que piense lo que desea que suceda en su corazón. Termina el curso, la embarazada se marcha a Zaragoza, donde vive también su prima, le cuenta su experiencia y pasan hora y media sentadas, una junto a la otra, sin hablar, durante 3 días. Al cabo de unos días, en la nueva ecocardiografía, la mamá oye la palabra milagro. Pero alguna semana después, el médico que hace la ecografía dice: señora, esto no lo ha visto un cardiólogo jamás en la historia de la medicina. La válvula pulmonar de su hija es perfecta y el flujo por la arteria pulmonar al 100%. ¿Milagro? ¿Pero quién lo hizo? Bueno, todas las religiones piensan que el milagro es algo, o consideran más bien milagro un hecho que la ciencia razonablemente no puede explicar, y por tanto lo consideran sobrenatural, solo al alcance de Dios. Y yo pregunto, ¿y quién dio a la ciencia la potestad de decidir qué es o qué no es natural? Pero ¿cuál es el objetivo primordial de la ciencia? Sacar al científico de su reconocida ignorancia. El científico se confiesa ignorante cada vez que pone una hipótesis de trabajo. Está diciendo: eso no sé si será o no así. Yo no puedo dar al científico la potestad de decidir semejante cosa. Por otra parte, llevo décadas preguntando en mis conferencias: ¿alguien ha visto un hecho considerado milagro en la historia sin la presencia, al menos, de un ser humano? Y estoy esperando que un teólogo o un historiador me digan uno. No existe. El milagro lo hace el ser humano, usando ese cachito, repito, de energía divina que llamamos alma, que es una participación de la omnipotencia divina. Pero no terminó esta historia ahí. Aquella mamá que había venido a mi curso era su tercer embarazo. Iba a ser su tercera cesárea programada. Y convenció al ginecólogo que tenía que operarla, que mérito tuvo, de no dormirla, no anestesiarla químicamente. Claro, prudente el ginecólogo, tenía una vena canalizada y un anestesiólogo, al menor lamento, un jeringazo y dormida. No. Y estaba sola en un quirófano sin ningún noesiterapeuta para apoyarla, y no necesitó que la durmieran. En fin, y podría seguir contando hechos que podéis leer en mis memorias. Correcto. Como milagros, hechos por el ser humano usando, claro, esa capacidad que, como nos han educado en la ignorancia de la misma, el hecho llamado milagro es menos habitual de lo que nos conviene. Y bueno, paro por si queréis seguir preguntando, porque si no, no terminaría nunca. Están acumulando acá varias preguntas. Nicanor está con nosotros, adelante. ¿Cómo está, doctor Escudero? Lo saluda Nick. Nicanor, lo saluda Nick. Ah, ¿cómo cuenta, está usted? Nica. ¿Qué tal? Doctor Escudero. Encantado de estar con vosotros y de llevar mi experiencia al otro extremo del mundo. Sí, yo no dejo de maravillarme con estos, con estas terapias y cosas que recién se están, abriendo camino, ¿no? En la información. Ahora contamos con estas herramientas de internet, pero aún así mis preguntas iban, doctor, si es pertinente. Uno, ¿por qué cree usted que no se ha difundido tras 4 décadas de estudios y de grandes logros, por cierto? Ya usted lo ha descrito.
¿Cómo es que no se ha difundido Pero, como debiera? hombre, eso, la respuesta es evidente. El establishment no desea nunca ningún cambio con algo que él no administre y maneje. Siempre rechaza cualquier novedad. Yo, desde otra dimensión, dentro de algunos siglos, cuando ya no esté aquí, sonreiré y diré, pero bueno, ¿cómo perdisteis tanto tiempo en usar mi experiencia? Mi humilde, pero importante experiencia. Claro, y tal ¿Por vez qué tardasteis tanto en usarla? De seguro que sí, eso Y no es me que queda el la menor mundo duda. funciona Y tal vez Los que lo manejan no son amigos de cambios. Y tal vez en ese futuro se preguntarán, así como ahora nos preguntamos cómo es que hacían las trepanaciones craneanas nuestros incas, ¿no es cierto? Doctor, Perdón, no te entendí la última pregunta. Sí, solo hacía un comparativo sobre el tema de que también, así con el tiempo, se preguntará a la gente cómo es que cómo es que trabajaba usted estas terapias, como ahora nos preguntamos cómo es que hacían las trepanaciones craneanas nuestros incas. Pero mi segunda pregunta, doctor, iba sobre el tema de qué necesita un paciente, además de estar obviamente en un trance para una intervención quirúrgica. ¿Qué necesita? ¿Cuáles son los límites o los alcances para poder ejercer una buena nositerapia? Pero bueno, si lo he dicho ya desde el principio, es tan sencillo que a cualquier paciente que tenga que operar, en unos minutos le demuestro que su cerebro está preparado para atraer y cumplir en su cuerpo y en su vida lo que piensa. Mira, cuando estoy preparando en un curso a una embarazada y le digo, después de ponerla en respuesta biológica positiva, haciéndole pensar, mi boca se llena de saliva, fluida, agradable, como el agua, o hacerle un par de que respire un par de veces profundamente para movilizar el diafragma. Y le digo, todo mi cuerpo y el de mi bebé están anestesiados. Mi anestesia durará hasta después que haya parido y mi matriz haya recuperado el tamaño de antes del embarazo. Y la anestesia de mi bebé hasta después que haya nacido y todos sus sentidos se hayan adaptado agradablemente a los estímulos del exterior. Y cuando mi hijo entienda él o los idiomas en que yo le hablo, le haré comprender que teniendo saliva fluida, saliva vagal, saliva generosa como signo de respuesta biológica positiva, a lo largo de su vida, con un simple deseo, podrá cambiar mal por bien y poner en marcha los mecanismos naturales de la curación. Y sigo. Y mientras no entiende él o los idiomas en que le hablo, si soy consciente de que tiene un malestar, con que le dé un beso con mi deseo de hacerle bien, me daré cuenta cómo cambia la situación. Después de esto, les hago dar un breve paseo de unos metros y que me digan cómo sienten su cuerpo. Como si le hubieran salido alas. Están como flotando. Y cuando paran, les pregunto, ¿te das cuenta que notas el cuerpo más erguido, más recto, como si hubieras crecido un poco? Sí, es cierto. Y digo, ¿verdad que eso es una sensación muy agradable? Y les pregunto, oye, ¿no te has dado cuenta que después de la programación que te he hecho, al caminar hasta el suelo te parece más amable en cada paso? Mirad, y estas mujeres cuando llegan al paritorio son la gran sorpresa de los profesionales de la maternidad, a los que solo se enseñó en las facultades de medicina a usar química y las manos, pero nadie les enseñó lo que vale una de sus palabras. Son una gran sorpresa. O
En mi centro, tanto mi hija María Jesús como yo, ponemos en marcha los partos por teléfono. Cuando a una embarazada preparada por nosotros le dicen, si tal día no has parido, ven tal otro. Le dicen, si tal día no has parido, ven tal otro. Y te provocamos el parto. Con unos minutos por teléfono o por videoconferencia ponemos en marcha el parto y se evitan. ¿Para qué usar artificialmente lo que produce el cerebro y a través de la hipófisis te lo lleva a tu sangre para poner en marcha las contracciones de la matriz, que además disfrutan de esas contracciones con el bienestar que la psicoanalgesia les ha proporcionado? Bueno, paro porque no terminaría nunca. Vosotros, sí. Si queréis preguntarme algo más, estoy a vuestra disposición. Pero voy a repetiros algo que dije antes. Adelante, doctor. Os dejo el mensaje para vuestro Instituto Nacional de la Salud. A ver si avergüenzan al gobierno de España. Mi ofrecimiento de usar mi experiencia en vuestro país lo pondría con las mejores condiciones posibles. Perfecto. Doctor Escudero, la siguiente pregunta que nos están ya haciendo, se están acumulando acá internamente, mientras usted está haciendo su explicación tan interesante y didáctica, es la siguiente. Todo se basa en realidad, según me dicen, en el cerebro, pero ¿cómo es el caso de una persona que ya tenga su cerebro debilitado por un problema neurológico? Entonces ya no puede entender bien o ya no puede comprender bien o tener la conciencia como para poder pedir. ¿Te das cuenta que tu pregunta está impregnada de esa educación que tenemos para hablar y defender del mal a toda costa? Estás buscando a ver si hay algo que no te pueda contestar. Mira, con esas dos enseñanzas tan básicas que os he comentado, no hay un proceso biológico o patológico, ninguno, que no evolucione de manera diferente o se resuelva. Mirad, en el epílogo de mis memorias, además de, no es un verdadero milagro en tiempos de judicialización de la medicina haber operado a miles de pacientes sin haber tenido un solo problema con ninguno de ellos. Eso es tremendo. Pero bueno, es que no sé ya qué más deciros para convenceros de que cada uno de vosotros es una maravilla como ser humano, pero que nos han educado en la ignorancia de nuestras mejores capacidades. ¿Yo solo puedo curarme a mí mismo o puedo curar a terceras personas? No, nadie te va a curar de nada. Los mecanismos de la curación están dentro de ti. Y si los usas bien, eres tú quien tiene el mérito de curarse. Por cierto, jamás he dicho haber anestesiado psicológicamente a ninguno de los pacientes que he operado. Se anestesian ellos. Su cerebro les pertenece. Yo les enseño, yo les apoyo. Mi quirófano es como un coche no de doble mando, sino de múltiple mando. Cada una de las personas de mi equipo, sabiendo que el cerebro del paciente funciona y que él lo ha comprobado, estamos allí para que esté tranquilo. Es la primera vez que vive esa experiencia. Y en miles de pacientes, bueno, podéis ver lo que sucede en los vídeos que tengo puestos en YouTube, que son una delicia y un regalo que hago, haciendo comprender al ser humano que podemos vivir mucho mejor, que podemos cambiar la calidad de nuestra vida y el rumbo de nuestra civilización usando estas dos enseñanzas básicas. Vivir en respuesta biológica positiva y respetar lo que cada palabra va a traer a nuestra vida.
Correcto. Estamos escuchando al doctor Ángel Escudero, en enlace desde España. Está con nosotros atendiéndonos. Él es impulsor e investigador de la corriente internacional de la noesiología y de la noesiterapia. Doctor Escudero, las personas pueden encontrarlo en noesiology.com y en escudero.com. Simplemente poniendo en Google Doctor Escudero o doctorescudero.com llegan a mi blog y a mi web, y poniendo Noesi Tienda llegan a todas mis publicaciones en español, inglés y francés, y las pueden descargar, porque eso de mandar libros al otro extremo del mundo es algo que ya no es del siglo XXI. Hay que economizar los árboles que nos permiten vivir mejor sobre la tierra. Perfecto. Antes de irnos, Omar tiene una pregunta. Adelante, Omar, rápidamente. Sí, adelante. Doctor, muy buenas tardes. Yo quisiera hacerle... Hola, ¿tu nombre es? Omar. Doctor, yo tendría una duda. Cuenta. Si nosotros mismos somos los que nos ponemos la anestesia, si las madres son los que moldean para que sus hijos nazcan sanamente, quisiera saber si también nosotros pudiéramos curarnos de enfermedades casi incurables como el cáncer o el SIDA, con esta técnica que usted ¿Pero tiene. quién ha dicho? La palabra incurable es una muestra de la prepotencia de los médicos, de la falta de humildad de los médicos. El médico no debe decir jamás, esto es incurable. Incurable hasta donde Tiene conoce. que decir, hoy no tengo idea de cómo curar esto, pero yo en el epílogo de mis memorias pongo unas cuantas enfermedades consideradas hasta hoy incurables que he comprobado que tienen solución. Por ejemplo, el síndrome de la intolerancia química múltiple. ¿Qué hace la medicina con él? El ridículo. Pues con noesiterapia se cura. El síndrome de piernas inquietas, que todo el mundo piensa que es un síndrome neurológico. Y yo he comprobado que tiene un componente circulatorio, un problema venoso en las piernas, que cuando se resuelve quirúrgicamente, yo sí que puedo decir que tengo pacientes que se han curado de ese síndrome, aunque hay alguno que, además de a pesar de haber mejorado la circulación y de haber hecho que sus piernas estén más ligeras, pueda quedarle algún síntoma de los que ha padecido durante años. El bruxismo, algo que los dentistas de todo el mundo no tienen idea de cómo curar. Yo tengo pacientes curados. El síndrome de la persona rígida, en inglés Stiff Person Syndrome. Recibí un joven de 20 y tantos años con este síndrome, con un estudio hecho en un famoso hospital de Estados Unidos, el Johns Hopkins, reconociendo que no tenían idea de la etiología y por tanto del tratamiento de este síndrome. Y ese joven se ha curado con noesiterapia, y cuando lo recibí yo tampoco tenía idea de lo que era ese síndrome. Y como esto, tantas otras cosas. Pero no hay un problema de dolor al nivel que sea que no pueda cambiarse según mi experiencia. Doctor, una pregunta más. Las neuralgias de trigémino, que son un problema que los neurólogos y neurocirujanos no pueden garantizar su curación. Yo tengo la experiencia de la que la mayor parte de estos pacientes, con una sola sesión de entrenamiento, resuelven y cualquier otra neuralgia. En fin, ¿para qué deciros? Si los responsables de la educación en la escuela llevaran este conocimiento, haciendo respetar a los niños lo que significa cada palabra, pensada o hablada, y usando la palabra necesito para añadir sin límite tras ella el bien,
para no hablar nunca del mal. Si les enseñaran, en lugar de a competir, a compartir. En fin, somos la única especie animal desgraciada sobre la Tierra porque nos han educado para competir en lugar de para compartir, y con el temor como motivación fundamental de los actos, cuando solo el amor puede resolver todos los problemas que nuestra civilización tiene planteados. Perfecto. Doctor, una última pregunta, y agradeciéndole muchísimo su participación histórica aquí en Extremos de Solo Frecuencia Primera. La pregunta es esta, nos están consultando internamente, ¿qué pasa con una persona que dice, perfecto, la palabra es lo que me va a curar, perfecto, entonces yo tengo muchos dolores o tengo algo, entonces necesito curarme, necesito aliviarme, necesito alivio, y pasan horas o días y dice, me siento igual o peor, entonces no sirve? ¿Hasta qué punto tiene que hacerlo y hasta qué punto tiene que seguir tolerando las molestias? No me habéis entendido todavía. No me habéis entendido, queridos amigos. Esa pregunta huelga. Lo que hay que hacer es enseñar a vivir en respuesta biológica positiva y a pensar con la palabra necesito en el bienestar que hace falta. Mira, en este momento, seguro que en vuestra audiencia hay personas con algún dolor. ¿Me permitís que les ayude? Por favor, adelante. Amigo mío, respira profundamente una vez y piensa, mi boca se llena de saliva, fluida, agradable, como el agua. La sangre circula cada vez mejor por todo mi cuerpo. Cada órgano recibe todo lo que necesita para funcionar en armonía con el conjunto, en especial mi cerebro, que cumple fielmente todo lo que pienso para mi bien. Usaré la palabra necesito para añadir sin límite todo el bien que deseo en este momento y para el resto de mi vida. Sintonizo con la corriente del bien y conservando el tacto, que es información útil, todo mi cuerpo está anestesiado, maravillosamente ligero, lleno de bienestar. Sintonizo con la energía divina que mantiene a las estrellas en movimiento. Estoy inmerso en esa energía y voy a aprovecharla como Dios ha dispuesto que lo haga, de una manera sencilla, para que hasta el más humilde de los humanos aproveche este conocimiento. Y llama a la emisora que estás oyendo para contarle el bienestar que ya estás sintiendo. Y ya me contaréis, amigos, lo que sucede cuando terminemos esta entrevista en Extremos. Doctor Ángel Escudero, muchísimas gracias. Un honor realmente tenerlo aquí en el programa en Extremos, Sol Frecuencia Primera Radio. Desde su creación hace más de 40 años siempre se ha dedicado a investigar nuevos fenómenos de comunicación. En este caso es una comunicación con nosotros mismos para la sanidad que necesitamos y para atraer además elementos positivos para nosotros. Sí, por cierto, ¿a qué hora podemos oír en España vuestro programa? Bueno, Extremos se estrena a las 00 horas de domingo para lunes, hora de Perú, son las 06 horas, hora de España, es el estreno, luego se repite a las 06 horas, hora de Perú, que son las 12 horas, hora de España, los lunes, miércoles, o sea, viernes y mañana domingo. Lunes a las 12 horas podemos oírlo aquí. Oh, claro que sí.
Claro que sí. Mañana lunes, el Estupendo. miércoles, el viernes Bueno, pues y el me tenéis domingo. a vuestra disposición. Encantado, Y doctor. espero que me contéis lo que va a suceder cuando terminemos esta entrevista. Excelente. Muchísimas gracias, doctor, y hasta muy pronto. Un abrazo muy fuerte para Perú entero. Muchas gracias. Ok, gracias. Muy bien.